En 1970, un matrimonio francés vio sus vacaciones arruinadas tras un encuentro con lo inexplicable. A raíz de ello, ambos desarrollaron habilidades psíquicas y un súbito interés en el ocultismo. Gracias al investigador francés Claude Graffy, llega a nosotros un episodio casi olvidado de la ufología, que abre las puertas no solo al enigma ovni, sino al misterio mismo de la existencia. El matrimonio en cuestión decidió mantener su identidad en el anonimato, pues no querían arriesgar sus empleos ni someterse ellos mismos al estigma social. El señor C era un experto en finanzas que trabajaba en el Poder Judicial, y la señora C era una profesora universitaria, por lo que podemos imaginar el prestigio que intentaban cuidar. Sin especificar la fecha exacta, dijeron que durante los 70s fueron de vacaciones a un parque nacional llamado Gorges de Verdun, o en español, las Gargantas de Verdun. Pero lo que debía ser un campamento relajante en pareja se convirtió en el punto de quiebre que cambiaría sus vidas para siempre. Una noche, a eso de las 10 p.m., el matrimonio descansaba tras una jornada de senderismo. Estaban acostados en su casa de campaña, cuando de pronto escucharon un sonido que no pertenecía a la sinfonía habitual de la naturaleza. En completa discordancia con los sonidos de la noche, apareció un ruido agudo que se volvía cada vez más fuerte, como si la fuente de aquello se les acercara. Lo describieron como el sonido de un diapasón musical, este artefacto metálico que se utiliza para afinar los instrumentos musicales. En ese momento el señor C sintió una necesidad imperiosa de salir de la casa de campaña para averiguar qué era aquello. Este impulso, sin embargo, no obedecía únicamente a la curiosidad. Era algo más complejo y profundo, y era una sensación misteriosamente familiar para él. La pareja dormía en un colchón isotérmico hecho de aluminio. Al marido le pasó por la cabeza que, de alguna manera, el material de este colchón había atraído a la fuente de aquel ruido agudo. Pero antes de que pudiera incorporarse, tanto él como su esposa quedaron paralizados. No podían moverse. Lo único que podían hacer era ver indefensos los postes superiores de su casa de campaña, y no podían siquiera desviar la mirada. A esta parálisis se le sumó una especie de trance en la que el uno perdió la conciencia de que tenía al otro acostado al lado. Este estado se prolongó durante aproximadamente 2 horas que al matrimonio le parecieron una eternidad. La mañana siguiente comenzó con el pie izquierdo. La pareja despertó con violentas jaquecas que durante un buen rato les impidieron incorporarse. Cuando finalmente lo lograron, el señor C le hizo notar a su esposa que afuera de la casa de campaña habían unas misteriosas huellas que se prolongaban durante aproximadamente 2 kilómetros. Sin embargo, la señorita C también estaba ocupada dilucidando una mancha que cubría su saco de dormir. La mancha en cuestión, por decirlo de manera elegante, parecía un rastro de silicón seco, si saben a lo que me refiero. Aunque la señorita C no recordaba los pormenores de la noche anterior, a modo de precaución, decidió tomar una dosis doble de anticonceptivos y procedió a lavar su saco de dormir en el río. Sin embargo, semanas más tarde, para sorpresa del matrimonio, la mujer estaba embarazada. Ambos se sentaron a sacar las cuentas y una y otra vez llegaron a la misma conclusión de que aquello debió pasar durante su viaje a las Gargantas de Verdun. La señorita C decidió interrumpir el embarazo. Cuando fue a realizarse los estudios preliminares, el diagnóstico de los médicos coincidía con la fecha que la pareja había establecido como el inicio de la gestación. Pero cuando procedió con la interrupción y se internó en el hospital, sucedió algo muy extraño. Al analizar muestras de su sangre, que era O positivo, encontraron ciertas anomalías que los médicos jamás se dignaron a discutir con ella. Este enigma permanecería como tal
para siempre, puesto que años más tarde, al presionar al hospital para que liberaran su información, es decir, la información de su propia sangre, le dijeron tan solo que a estas alturas su expediente ya estaba destruido. La pareja a raíz de esto experimentó cambios súbitos y bruscos. La señorita C, quien jamás había tenido interés alguno en el ocultismo, se inscribió casi impulsivamente a un curso de astrología de 3 semanas, al cabo del cual, y dada su notable aplicación, ella misma comenzó a impartirlo. Desarrolló dones premonitorios que le permitieron predecir la muerte de las personas, y más aún, también desarrolló una facultad mediúmnica para comunicarse con los muertos. En el caso del señor C hay que hacer un paréntesis, puesto que hubo un episodio en su niñez que se relaciona con esta experiencia posterior en las gargantas de Verdón y con sus subsecuentes cambios. Para él, este no sería su primer encuentro con lo desconocido. Contó que cuando tenía 12 años, un día, estando en casa de sus padres, sintió una necesidad irrefrenable de asomarse al jardín. Salió a tiempo para ver un platillo volador que pasaba volando encima de él. Recordaba que la nave tenía 5 o 6 portezuelas y que avanzaba a una velocidad semilenta. Él le calculó que tal vez a unos 35 kilómetros por hora, y para su estimación se valió de compararla con la velocidad que alcanzaba una bicicleta eléctrica de marca Solex. A partir de esta experiencia, a sus 12 años, comenzó a tener lo que él denominaba como destellos de entendimiento, que también le permitían anticipar eventos. Aquello le podía suceder varias veces al día, a veces hasta 3 o 4, siempre y cuando estuviera en un estado mental relajado. Como ejemplo de estos destellos de entendimiento, platicó que en una ocasión le vino a la mente la imagen del pez japonés que tenía en su pecera desovando, y al día siguiente esta visión se concretó. Pero un ejemplo más serio fue cuando, entre comillas, vio a su hijo involucrado en un accidente, y 4 días más tarde esto mismo sucedió. Y ahora, tras el episodio junto a su esposa, lo primero que notó en sí mismo fue un súbito interés en aprender a tocar la flauta. También desarrolló una curiosidad inédita en él, en el misticismo, más específicamente en la figura de Pablo de Tarso. Pero lo más impresionante fue que de pronto tuvo la facilidad para realizar viajes astrales. En ellos decía que veía a todo tipo de seres, algunos de ellos eran benignos. Por ejemplo, platicó que una vez vio a un ser blanco, vestido con una túnica gris aperlada que medía aproximadamente 1,72 m de altura, y aunque era asexual, transmitía una energía más masculina que femenina. Este ser tenía la frente muy amplia, la cabeza elongada, y sus ojos brillaban como 2 bombillos. Su mirada era tan potente y penetrante que el señor C se sintió hipnotizado por ella. Este ser se le acercó hasta que sus pechos se tocaron y pudo sentir cómo sus corazones se fusionaban. En ese momento tuvo una sensación de entendimiento total, como que lo comprendía absolutamente todo. Esto de alguna manera recuerda al caso del policía puertorriqueño Iván Rivera Morales, que tras fusionarse con un alienígena gris en una base submarina también dijo tener una expansión de conciencia. Pero otros encuentros eran mucho más siniestros. Por ejemplo, en alguna ocasión recordaba haberse encontrado con un ser de aproximadamente 1,20 m de altura. Parecía un estereotípico gris, salvo que su piel era más bien anaranjada y muy seca, agrietada. Este ser era muy delgado y con una cabeza bulbosa enorme, y dijo que su aspecto en general era muy poco amigable. En estas salidas al astral, llegaba a encontrarse con espectáculos perturbadores que parecían auténtico material de pesadillas. Por ejemplo, una vez contó que
vio un gran, como lo describió, charco de líquido rojo que medía aproximadamente 3 metros por 3 metros y dentro del cual podía percibir brazos y piernas moviéndose independientemente los unos de los otros. He de aclarar que le pedí a la inteligencia artificial de Google que me hiciera una representación de esta imagen y no quiso. Se darán una idea de cómo debió haber lucido aquello. El ufólogo Claude Raffi dio sus impresiones acerca de la pareja. Dijo que el señor C le parecía muy sereno y tranquilo, incluso cuando contaba sus escalofriantes encuentros en el astral. Hablaba con soltura y contaba su historia sin titubear. Pero, por otro lado, la señorita C se mostraba más afectada cuando relataba sus experiencias. Ella añadió que hasta la fecha no podía soportar el brillo de la luz del consultorio del dentista que le ponían encima cuando ella se recostaba en la silla. Como si este resplandor agitara memorias dentro de ella, de las cuales ella misma no era consciente. En general, el ufólogo opinaba que tras entrevistarlos, ambos le daban una sensación de buena fe y de confianza. A simple vista podría parecer que las habilidades psíquicas no tienen nada que ver con los ovnis. Este prejuicio suele suponer que una raza más avanzada lo es únicamente en la medida en la que tiene aparatos más avanzados, mejor tecnología. Y los más radicales incluso a priori descartan la existencia de las habilidades extendidas de la mente. Yo creo que esta es una postura errada. Y no solo creo que es una opinión mía, creo que hay elementos para sospechar que esto es en realidad así. Para empezar, si realmente decimos que somos científicamente rigurosos, tendríamos que empezar por tomarnos en serio la evidencia que apunta a la validez de las habilidades psíquicas. Y si repasamos un par de casos de abducción muy rápidamente, nos vamos a dar cuenta que los alienígenas suelen comunicarse por telepatía. La comunicación telepática fue catalogada por Charles Sturt como una de las 5 grandes habilidades psíquicas prominentes. Si bien no siempre ocurre, tampoco es raro encontrar casos en los que las personas afirman que tras haber tenido un caso de abducción, tras haber visto un ovni, desarrollan alguna facultad extendida de la mente. Por ejemplo, uno de los psíquicos más célebres de todos los tiempos, Ted Owens, el autodenominado hombre psicoquinesis, dijo que adquirió sus habilidades tras el avistamiento de un ovni en forma de cigarrillo en medio de la carretera, que telepáticamente le comunicó la razón por la que le habían sido dados esos dones. Si les interesa más aprender de Ted Owens, les recomiendo que consulten el episodio de Leyendas Legendarias, que se los dejaré abajo en la descripción, puesto que ellos esencialmente condensaron todo lo que hay que saber acerca de este reporte. Pero haciendo un brevísimo resumen, Ted Owens era un hombre que era capaz de invocar ovnis, detener sequías, predecir catástrofes naturales, a veces él mismo provocarlas, e incluso hacer perder equipos de fútbol americano. Por extraño que suene esto, les juro que está mucho mejor documentado de lo que podría parecer. También tenemos el caso de Whitley Strieber. Él es autor de uno de los libros más célebres de toda la literatura ufológica, Communion. Whitley afirma que tras el fallecimiento de su esposa, él ha mantenido comunicación mediúmnica con ella. Por si hiciera falta aclararlo, Whitley Strieber es un contactado alienígena. Esta facultad mediúmnica también se ubica dentro de la categoría de las habilidades psíquicas. Strieber es partidario de la teoría de que la conciencia es nuestro verdadero yo, que constituye nuestro verdadero ser, un yo que nunca muere y que tampoco tiene límites cuando aprende a superar los límites de las constricciones del cuerpo físico.
Yo personalmente diría que seres más avanzados no necesariamente lo son en tanto que tengan mejor tecnología, sino que también serían más conscientes de estas facultades y que las dominarían mejor. Digo, partiendo del punto de que tenemos suficiente evidencia como para tomarnos en serio la existencia de estas facultades. Es por eso que suele decirse en los casos de abducción y de contactismo que estos seres son capaces de conocer eventos futuros y de comunicarse telepáticamente. Rápidamente me viene a la mente el caso de los blobs de Domsten, donde dos muchachos que iban circulando por la carretera se orillaron para hacer sus necesidades, encontraron un platillo volador en torno al cual había unos seres que ellos describirían como a veces protozoarios, a veces masas y a veces hasta panecillos. Estos seres, bastante amorfos a pesar de su constitución tan extraña, se movían muy ágilmente y los muchachos decían que se movían como si predijeran sus movimientos. Es decir, se quitaban antes de que ellos los impactaran con sus puñetazos y se les abalanzaban para someterlos antes de que ellos pudieran pensar en cómo librarse. En lo que respecta a los viajes astrales del señor C, el desprendimiento del cuerpo también califica como una habilidad psíquica. Formalmente a esto se le conoce como experiencia extracorpórea, o abreviado EEC, puesto que no hay una terminología científica ni un marco científico convencional que explique satisfactoriamente este fenómeno en su justa dimensión. Hay que echar mano de la metafísica New Age. Yo suelo tener recelos respecto al New Age, no porque crea que están equivocados en todo, sino porque en general creo que a veces es abordado con muy poco rigor. Pero con el fin de que nos entendamos lo más fácilmente posible, hablaré un poco al respecto. Si bien es cierto que cada corriente del New Age tiene su terminología y su forma de entender las cosas, podríamos resumir distintas corrientes en el hecho de que se dice que las personas tenemos varios cuerpos, cada uno de los cuales es más sutil que el anterior, y no solamente son, digamos, de distinto orden de sutileza, sino que se acomodan en una jerarquía. Cuando nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, no solamente nos convertimos en una manifestación más sutil de nosotros mismos, sino que también somos capaces de percibir la dimensión más sutil del mundo. En estas dimensiones existen seres incorpóreos, que dada su naturaleza abstracta adquieren una forma definida solamente hasta que son percibidos. En términos muy generales, y en aras del entendimiento rápido, podríamos decir que el mundo astral es algo así como el otro lado de Stranger Things. Si bien todos los planos de existencia coexisten los unos con los otros, dependiendo del estado mental en el que nos encontramos, es el plano de existencia que percibimos. En una de sus memorias, el señor C decía que durante un viaje astral pudo acceder a un platillo volador. Uno de los tópicos ufológicos menos divulgados es el de las abducciones en el plano astral, o el de contacto con alienígenas en este reino. Si seguimos la lógica que acabo de exponer, creo que no es tan descabellado suponer que seres más avanzados, con facultades psíquicas de las que son más conscientes, también sabrían mejor cómo desenvolverse en este reino oculto, en este otro lado. De modo que sería posible encontrarlos durante nuestros viajes astrales, tal como lo dijo el señor C, o toco madera, incluso ser abducidos por ellos en este plano astral. El caso que vimos hoy abre la puerta a misterios mucho más profundos que simples naves en el cielo. Yo opino que la conciencia no es una cosa. Ni siquiera podríamos decir, ni siquiera es justo decir que la conciencia es un fenómeno más en el mundo. No podemos medirla,
Sin embargo, todos sabemos que existe porque es la base de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento entero del mundo. Esto en filosofía de la mente se denomina como el problema duro de la conciencia. Yo opino que en realidad tal problema no existe, tal dilema es solamente una obstinación del materialismo. Si le damos un giro a nuestro entendimiento, un giro muy sencillo, de pronto las cosas se acomodan de forma muy natural. La conciencia no es un fenómeno más en el mundo. Todo lo contrario. El mundo que experimentamos es el contenido de la conciencia. Como diría Alex Marín Gómez, la materia es mente condensada. Todo, desde la vastedad del universo, la dureza de las piedras, las leyes matemáticas y hasta el sabor de un pastel de chocolate, son el contenido de nuestra conciencia. En ese sentido, las habilidades psíquicas, la forma en que trascienden el espacio y el tiempo, y los reinos adicionales que somos capaces de explorar, revelan que la conciencia es el marco dentro del cual existe todo lo que denominamos realidad. El universo completo y todos sus misterios son en realidad el misterio de nuestra propia conciencia. Por eso me gusta tanto el fenómeno ovni, porque no solamente se trata de alienígenas y platillos voladores. Es, en principio, el enigma de qué somos y de qué somos capaces de convertirnos.